definen los productos de vectores, se identifican dos operaciones entre vectores. La una que da como resultado un número, o sea, una cantidad escalar, y la otra da como resultado otro vector, que es la que se conoce con el nombre de producto cruz o producto vectorial. El producto escalar entre dos vectores, vamos a llamarle θ, al menor ángulo formado entre ellos, se define de esta forma. Es igual al producto de los módulos de los dos vectores multiplicado por el coseno del ángulo formado entre ellos. Es decir, que de acuerdo a la definición, el producto escalar de dos vectores o producto punto da como resultado un número. Y este número, producto de esta operación, puede ser un número 0, como en este caso, que los dos vectores sean perpendiculares. Puede ser un número negativo, en el caso de que el ángulo que formen sea mayor que 90 grados. Y puede ser un número positivo, en el caso de que los vectores formen un ángulo menor de 90 grados, como usted puede observar aquí. En coordenadas cartesianas, es decir, cuando los vectores nos lo dan en función de sus componentes ortogonales, digamos x, y, z, el producto punto, producto escalar, equivale a multiplicar cada una de las componentes de un vector por cada una de las componentes del otro vector, que es como usted puede observar aquí. Aquí la componente en x del vector A la estamos multiplicando por todas las componentes del vector B, la componente en y del vector A por todas las componentes del vector B y las componentes z del vector A por todas las componentes del vector B. Desarrollando esta operación, nosotros llegamos a esto, considerando, usted recuerda la definición, que el producto entre dos vectores, cuando los dos vectores son perpendiculares, el producto escalar vale 0. Es decir, que si yo tengo un producto punto entre dos vectores como IJ, JK, es decir, dos vectores que sean perpendiculares entre ellos, su producto escalar va a ser igual a 0. Por lo tanto, el resultado nos queda como el que usted observa allí. Ahora bien, cuando nosotros multiplicamos escalarmente dos vectores idénticos, el ángulo que forman ellos es 0 grados. Y el coseno de 0 sabemos nosotros que es igual a 1. En consecuencia, si multiplicamos escalarmente dos vectores unitarios idénticos, su resultado debe ser igual a 1. Por lo tanto, el producto punto lo podemos representar de esta forma. Es decir, que el producto punto entre dos vectores, en función de sus componentes ortogonales, es exactamente igual a la suma de los productos de sus respectivas componentes. Es decir, esto. La componente en x del uno por la componente de x del otro, sumado con la componente y del uno con la componente y del otro, sumado con la componente en z del uno y la componente en z del otro. Eso es el producto punto. Ahora bien, hay que tener cuidado cuando se realiza la multiplicación de que considerar el signo que tengan las componentes. Como usted sabe, el producto escalar es completamente conmutativo. Hay una interpretación bien interesante del producto escalar, y es que es una interpretación geométrica bien interesante, y es que resulta que el producto escalar resulta ser la multiplicación entre el módulo de un vector multiplicado por la proyección del otro vector sobre el anterior. Veámoslo de forma gráfica para entenderse mejor. Este rectángulo que usted ve allí, este rectángulo tiene este lado que usted ve aquí del rectángulo. Este lado corresponde exactamente a la proyección del vector A sobre el vector B. Es decir, este lado que usted ve aquí correspondería exactamente al valor de A coseno de θ. Y este otro lado que está acá corresponde exactamente a la magnitud del vector B. En consecuencia, si usted multiplica el módulo del vector B, lo multiplica por la proyección del vector A sobre él, es decir, A coseno de θ, vamos a obtener nosotros lo que se conoce con el nombre del producto escalar. Es decir, que una forma de interpretar de forma geométrica el producto escalar corresponde al área de un rectángulo formado, cuyos lados corresponden el uno al módulo de un vector y el otro lado corresponde a la proyección del otro vector sobre él. Entonces, observe usted que mientras el ángulo θ tiende a 0, la proyección del vector A sobre el vector B comienza a hacerse cada vez más cercana al valor del vector A. Lo que significa que si el vector A y el vector B son paralelos, el producto punto experimenta su máximo valor. Mientras que si el ángulo θ comienza a crecer, el ángulo θ crece
la proyección del vector A sobre el vector B tiende a hacerse cada vez más pequeña. Es decir, que si A es perpendicular a B, la proyección del vector A sobre B va a ser igual a 0, lo que significa que el producto es 0, lo que nosotros ya habíamos definido anteriormente. Entonces, el producto punto se puede definir como el producto entre el módulo de un vector multiplicado por la proyección del otro vector sobre él. Esa es una forma de verlo. Esta es la forma como se define. Y también si los vectores nos los dan en función de sus componentes ortogonales, como la suma de los productos de sus respectivas componentes. Aquí tengo una pregunta, haga usted una pausa en su video y trate de encontrar la solución. En base a una de las definiciones que hemos visto, que el producto punto representa la multiplicación o el producto del módulo de un vector multiplicado por la proyección del otro vector sobre él. En base a eso, ahí tiene usted dos vectores, el vector P y el vector Q. Y se está multiplicando el vector P por el vector S y el vector Q por el vector S. Y nos preguntan si esos dos productos son iguales o no. Aquí tenemos nosotros una aplicación del producto escalar y en la definición de esa cantidad física conocida con el nombre de trabajo mecánico. El trabajo mecánico, como nosotros recordamos, representa el producto de la fuerza que actúa sobre un cuerpo multiplicado por el valor de su desplazamiento. Lo que significa que el trabajo mecánico va a depender del ángulo que forme la fuerza con respecto al desplazamiento. Es decir, podemos tener nosotros trabajo cero, como en este caso, la fuerza y el desplazamiento. Podemos tener un trabajo máximo cuando la fuerza no tiene componentes o toda la fuerza actúa exactamente en la misma dirección de desplazamiento, o cuando la fuerza tiene alguna componente en la dirección de desplazamiento, el trabajo, como usted puede ver, tendrá un valor menor. Es decir, tenemos valores máximos cuando la fuerza y el desplazamiento apuntan en la misma dirección, cero cuando son perpendiculares. Aquí nos piden en este ejemplo una condición que para que los vectores A y B sean ortogonales, ¿qué valor debe tomar alfa? Yo le voy a dar un tiempo, usted pause el video e intente encontrar la solución. Recuerde que si el vector A y el vector B son ortogonales, nosotros sabemos que cuando dos vectores son perpendiculares, el producto punto entre esos dos vectores debe ser 0. Entonces, basándonos en esa definición, intente usted, conociendo las componentes y recordando que cuando nos dan los vectores en función de sus componentes, el producto escalar se puede encontrar fácilmente como la suma de los productos de sus respectivas componentes, intente encontrar usted la respuesta. Veamos en este ejemplo asimismo. Aquí nos dan dos vectores y nos preguntan cuál es la proyección del vector A sobre el vector B. Recuerde usted que esa también es otra forma de definir el producto vectorial, el producto escalar, de que representa el módulo de un vector multiplicado por la proyección del otro sobre el primero. Como aquí nos piden la proyección del vector A sobre el vector B, la proyección del vector A sobre el vector B, entonces vamos a utilizar nuestra definición. El producto punto es igual a la proyección del vector A sobre el vector B por el módulo de B, o la proyección del vector B sobre el vector de A por el módulo de A. Aquí nos están preguntando es la primera. La proyección del vector A sobre el vector B, es decir, esto, la primera parte que está aquí, que viene a ser el producto punto partido por el módulo de B. El producto punto, como nos dan los vectores en función de sus componentes ortogonales, sabemos nosotros que el producto punto es la suma de los productos de sus respectivas componentes, es decir, esto. Que reemplazando valores, llegamos a este resultado. El producto cruz,
o producto vectorial. A diferencia del producto escalar, el producto vectorial entre dos vectores da como resultado otro vector. Es decir, un vector que le vamos a llamar un vector C. Aquí están los vectores A y B, formando un ángulo de θ grados entre ellos. El producto vectorial entre estos dos vectores es otro vector. Pero resulta que este otro vector, al cual le vamos a llamar el vector C, tiene ciertas características. En este momento yo no lo puedo graficar allí en el plano, porque este vector se encuentra exactamente perpendicular al plano formado entre esos dos. Aquí viene lo interesante, porque en el momento que uno dice que ese vector C es perpendicular al plano formado entre estos dos vectores, perpendicular puede ser apuntando hacia afuera de la pantalla, o perpendicular también puede ser apuntando hacia adentro de la pantalla. Los dos cumplen la condición de ser perpendiculares. Pero ¿cuál de los dos realmente corresponde al producto del vector A con el vector B? Pues eso va a depender cómo los estemos cruzando. Es decir, si estamos cruzando A con B, es decir, estamos multiplicando A cruz B, o estamos cruzando o multiplicando B cruz A. Es decir, que el vector A cruz B y el vector B cruz A son idénticos en magnitud. Lo único que tienen son exactamente direcciones contrarias. Y esto es para lo que nosotros utilizamos lo que se conoce con el nombre de la regla de la mano derecha. Eso es por definición el valor de la magnitud del vector resultante producto de la multiplicación de dos vectores de forma vectorial. La regla de la mano derecha lo podemos ver nosotros también en una animación que les mostraré a continuación. Usted trate de llevar con su mano y el pulgar extendido, trate de llevar con los cuatro dedos, exceptuando el pulgar, trate de llevar o de arrastrar un vector hacia el otro vector, arrastrando en el sentido de que estén multiplicando. Por ejemplo, si usted multiplica el vector A cruz B, entonces trate de llevar el vector A, arrástrelo hacia el vector B con la mano derecha. El pulgar le da la dirección del vector resultante. Pero si usted multiplica el vector B con el vector A, entonces ahora tendrá que arrastrar el vector B hacia el vector A, como se indica en el gráfico, o como usted lo puede ver en esta figura. Aquí, en esta figura en particular, digamos que el vector A, ¿no es cierto?, es el vector verde, el vector A. Digamos que el vector A es el que usted está moviendo. Y el vector B, ¿no es cierto?, es el vector rojo. No podemos utilizar los mismos colores del gráfico que está ahí, porque usted se da cuenta, el vector resultante es de color azul, que es el que coincide aquí con nosotros, mientras que hay un vector verde que no aparece aquí en el gráfico. Por eso le digo, el vector resultante es el vector C. Uno de los vectores que se están multiplicando serían el vector verde con el vector rojo. Y estamos considerando que el vector verde es el vector A. Entonces, si usted lleva el vector A hacia el vector B, el pulgar extendido le dará a usted la dirección entre esos dos vectores. Siempre tratando de rotar el uno sobre el otro. Aquí lo podemos ver también mejor. Aquí tenemos el vector A y el vector B. A ver, crucemos el vector A con el vector B. Vamos a llevar A hacia B utilizando la regla de la mano derecha. Allá apuntará el vector C. Ahora veamos esto. Ahora veamos que este es el vector B y el vector A. Ahora vamos a cruzar B con A. Hacia acá apuntará ahora el vector C invirtiendo su dirección. Lo que significa que el producto vectorial no es conmutativo. Es decir, A cruz B no es lo mismo que B cruz A. Pero lo que sí es igual es que es su magnitud. Y aquí tenemos uno de los ejemplos de la aplicación del producto vectorial, que es lo que en física se conoce con el nombre del torque. El torque es un vector que es producto de multiplicar la fuerza multiplicado por un brazo de palanca. Y esto ya depende realmente cómo usted lo ubique físicamente.
Si usted cruza el vector posición que representa el vector R desde el punto de apoyo al punto donde actúa la fuerza y lo multiplica o lo cruza con el vector fuerza, esto le va a dar la dirección del torque. El torque es, como ustedes pueden ver, es un vector que apunta siempre perpendicular al plano formado entre los dos vectores. En este caso particular, el vector R y el vector F se encuentran en el plano de la pantalla. Entonces, si usted cruza el vector R, el vector que está aquí, mira hacia dónde va el vector R, y lo cruza con el vector F, es decir, trate de llevar con la mano derecha el vector R y ponerlo paralelo al vector F, usted se dará cuenta que el pulgar estará apuntando hacia afuera de la pantalla. Esa es la dirección del torque. La interpretación geométrica del producto vectorial, al igual que la interpretación geométrica del producto escalar, la podemos ver de esta manera. Nosotros sabemos que el módulo del vector resultante es igual al producto de los módulos de los dos vectores por el seno del ángulo formado entre ellos. Así es como se define el módulo del vector C, de cruzar A con B. Pero si nosotros vemos AB seno de teta, si esto es A y esto es teta, A seno de teta corresponde a este lado que usted ve aquí, que es exactamente igual, si usted se observa, a la altura de ese paralelogramo. Lo que significa que geométricamente el módulo del vector resultante de multiplicar dos vectores corresponde exactamente al área del paralelogramo formado entre esos dos vectores. Aquí le tengo varias preguntas con respecto a la definición del producto vectorial. Trate usted de identificar si son verdaderas o falsas estas afirmaciones. Detenga el video y trate de identificar cuál es verdadero y cuál es falso. En la siguiente lámina le daré las respuestas. El producto escalar entre dos vectores, si usted recordará, corresponde exactamente a la suma de los productos de sus respectivas componentes. Bueno, pues el producto vectorial no es tan sencillo como en ese caso. Porque aquí, si los vectores no los dan en función de sus componentes ortogonales, para determinar el vector resultante, nosotros tendríamos que multiplicar cada una de las componentes del vector por las componentes del siguiente vector, que es como usted observa allí. Es decir, estamos multiplicando cada una de las componentes de un vector por las componentes del siguiente vector. Ahora bien, recordemos que en el producto vectorial, el módulo del vector resultante es igual al producto del módulo de los dos vectores multiplicado por el seno del ángulo formado entre ellos. Por lo tanto, si nosotros tenemos dos vectores que apuntan en la misma dirección, entonces el ángulo formado entre ellos será 0, por lo tanto el seno de 0 es 0. En consecuencia, si nosotros vemos aquí en este producto, todos los productos que correspondan a vectores unitarios y que sean idénticos, el producto vectorial será igual a 0. Por lo tanto, se nos reduce nuestro resultado a la expresión que usted observa allí. Ahora bien, el producto cruz entre dos vectores unitarios es otro vector unitario. Porque si los vectores unitarios I, J y K son respectivamente perpendiculares, por lo tanto, si yo cruzo el vector I con el vector J, pues debe darme un vector que está en un plano perpendicular al plano formado entre el vector I por J. Pero veámoslo mejor aquí. Aquí tenemos un triángulo, eso nos va a facilitar bastante, donde los vértices de este triángulo corresponden a los vectores unitarios I, J y K. Si usted utiliza esta figurita, usted va a obtener resultados. Es bastante simple graficarlo y bastante sencillo recordarlo. Si usted cruza, por ejemplo, el vector I con el vector J, en el sentido horario le da el vector K. Si usted cruza el vector J con el vector K, le da el vector I. Si usted cruza el vector K con el vector I, le da el vector J, siempre y cuando se mueva en el sentido horario. Si usted se mueve en sentido antihorario, simplemente le cambia de signo. Es decir, si usted cruza I con K, debe darle menos J. Si usted cruza K con J, debe darle menos I. Es decir, I con J es K. Aquí está I.
esto es J, cruce I con J, me da un vector que está apuntando hacia afuera, que sería el vector K. Bien, si usted cruza J con K, al cruzar J con K, recuerde que está yendo en el sentido de las agujas del reloj. Si cruza J con K, esto debe darle el vector I. Es decir, que si cruza J con K, aquí está J cruz K, debe darle el vector I. De la misma forma, si cruza K con I le debe dar J. K cruzado con I debe dar J, como ve aquí. Pero si usted cruza I con K, entonces debe dar menos J. Es decir, si cruza I cruz K, debe darle este vector menos J. De la misma forma, si cruza J con I, debe darle menos K. J cruz I debe darle menos K, como usted observa allí. Por lo tanto, el resultado que ve allá lo puede expresar de esta manera. Igual, sigue siendo un resultado bastante difícil de recordar. Agrupemos entonces los términos I, J y K. Ya tenemos algo más razonablemente expresado, pero aún así sigue siendo un poco difícil recordar esta expresión. Entonces vamos a hacer algo interesante. Vamos a expresar el producto cruz entre dos vectores en forma de matrices, en forma de arreglos de determinantes, en donde A cruz B lo vamos a expresar de esta manera. Aquí tenemos nosotros que es un producto en las coordenadas I, J y K. Aquí tenemos las componentes ortogonales de los vectores A y B. Vamos a llegar exactamente al mismo resultado que está en la parte superior. La componente en X resulta ser la componente en X. Ocultamos esta fila y ocultamos esta columna. Y nos queda este determinante de 2 por 2 que usted observa aquí para la componente en X del vector C. Recuerde que el vector C es el resultante de cruzar A con B. Menos, para que pueda calzar el resultado que está acá arriba, entonces ocultamos J y ocultamos la fila. O sea que nos queda un determinante entre AX, AZ y BX, BZ. Algo más o menos así. Y finalmente para la componente en Z, esta fila y esta columna, y nos queda este determinante de 2 por 2 que vemos aquí. Usted sabe que esto que está aquí lo multiplicamos para la componente en X, este diagonal multiplicamos aquí y le restamos el producto de estos dos de acá. Si lo ejecutamos obtenemos esto, que si usted se da cuenta es el mismo resultado que se encuentra en la parte superior, salvo por el signo que vemos aquí. Por eso fue que nosotros le ubicamos aquí el signo negativo, para que coincida el resultado de la parte superior. En donde esto de aquí, como usted puede ver, este arreglo de 2 por 2, representa la componente en X del vector C, esto representa la componente en Y del vector C, y esto representa la componente en Z del vector C. Veamos un ejemplo de aplicación del producto vectorial. Aquí tenemos dos vectores que nos piden que calculemos el vector unitario perpendicular al plano formado por los vectores A y B. Aquí están los vectores A y B. Un vector unitario perpendicular a este plano. Nosotros sabemos de que los vectores A y B, estos dos vectores forman un plano. Y un vector que sea perpendicular a ese plano resulta ser el producto vectorial de esos dos vectores. Bueno, pues yo tengo un vector. Pero ¿cómo obtengo el vector unitario? Pues el vector unitario yo lo obtengo dividiendo este vector para su magnitud. Es decir, si yo logro encontrar del vector A y el vector B, ¿cuál es ese vector C perpendicular a ellos? Ya tengo la condición de que es perpendicular. Y para que sea unitario simplemente lo divido para su magnitud. Algo más o menos así. Aquí están los vectores A y B. Ahí están sus componentes. Componente en Y y la componente en Z. ¿De acuerdo? Entonces, usamos estos arreglos y determinamos las componentes en X y la componente en Y y en Z. Desarrollando esto tenemos aquí entonces el vector C. Es el vector C. Y este vector C es perpendicular al plano formado entre A y B, pero no es unitario. Para que sea unitario tengo que dividirlo para su magnitud. Y aquí tenemos nosotros nuestro vector que es unitario y perpendicular al plano formado por esos otros dos vectores. Claro, también nosotros podemos multiplicar todo esto por menos 1
ya que sabemos de que ese vector C, si corresponde al cruzar A con B, el cruzar B con A también nos da un vector que es perpendicular, solo que en dirección contraria. Aquí tenemos otro tipo de aplicación. Lo que aquí tenemos una figura geométrica que no se encuentra en el plano de ninguno de esos ejes coordenados. Y nos piden que encontremos un vector que sea perpendicular a ese plano. Nuevamente, nosotros siempre podemos encontrar un vector que sea perpendicular si somos capaces de determinar dos vectores que se encuentren en ese plano, los cruzamos vectorialmente y sabemos que al cruzarlos nos dará un vector perpendicular a ellos. Es decir, esto. Si yo soy capaz de encontrar ese vector A y encontrar este vector B, si yo soy capaz de encontrar esos dos vectores, yo los puedo cruzar y obtengo un vector perpendicular a ellos que vendría a ser perpendicular también al plano de esa figura. El vector A, como ustedes pueden ver, no es difícil de encontrar, tiene componente en Y de valor 6, tiene componente en Z de valor 4, pero en sentido negativo. El vector B tiene componente en X5 y tiene componente en Y también menos 4. Recuerde que el vector A lo estamos formando sumando este vector con este otro vector. Mientras que el vector B lo estamos obteniendo sumando este vector con este otro vector que está acá. Realizamos el producto vectorial. Aquí estamos, ¿no es cierto? La componente en X, la componente en Y, la componente en Z. Realizamos la operación y ahí tenemos el producto A con B. Ahí tenemos nosotros el vector perpendicular a ese plano. Como les decía, también lo pueden multiplicar por menos 1. En multiplicar por menos 1 lo único que están encontrando es que el vector está apuntando en la otra dirección. Aquí tenemos otra aplicación. Nos piden que encontremos el valor del área de ese plano sombreado. Nosotros sabemos que la definición geométrica del producto vectorial es que representa exactamente del área del paralelogramo formado entre esos dos vectores. Aquí tenemos el vector, es el mismo problema que teníamos anteriormente. Este, el vector A y el vector B, ¿no es cierto? Bien, eso que ve ahí, toda esa área sombreada, todo eso representa la magnitud de este vector. Es decir, si yo le saco la magnitud a este vector, estoy obteniendo exactamente el área de este paralelogramo. Pero como solamente me piden el área que usted ve aquí, esta área que está aquí sombreada, entonces esta área sombreada que ve usted aquí corresponde exactamente a la mitad del área de ese paralelogramo. Pero ¿cuál es el área del paralelogramo? El área del paralelogramo corresponde a la magnitud de ese vector, es decir, a esto. En consecuencia, el área sombreada va a representar exactamente la mitad. Tenemos una pregunta, tómese su tiempo para que pueda responderla. Y aquí le muestro la solución. Tenemos otro problema. Nuevamente trate de utilizar los conceptos anteriores. Tómese su tiempo. Detenga el video. Y la respuesta que encuentra, aquí está su solución. Aquí están los puntos A y B, punto C, sus coordenadas. Las rectas que los unen forman ese plano. Las rectas expresadas en función de los vectores unitarios. Multiplicamos estos dos vectores o estas dos rectas y sabemos que nos va a dar una recta o un vector perpendicular.